Paraguay Rural, voz y sentimiento del hombre de campo. Ahora estoy en compañía con el señor Manuel Ferreira, él es economista y nos va a estar hablando un poco sobre el mercado de granos y fertilizantes. ¿Cómo está, señor Ferreira? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, quisiera que más que nada que nos puedas comentar un poco sobre, estás siendo invitado en esta gran exposición que es Copronar y estuviste en este caso hablando con respecto al mercado de granos. Si nos puedes dar una perspectiva general en primer lugar sobre la situación de cómo están los granos y los fertilizantes. Bueno, nosotros estamos viendo una demanda que tiene signos positivos. Un gran comprador de soja es el caso de China. China está en un proceso de recuperación. Hoy estamos viendo niveles de incremento de actividad económica en ese país, lo cual genera una demanda importante. Estamos viendo también una recuperación en general del mundo después de varios eventos que tuvimos. Uno de los eventos importantes obviamente fue la pandemia, después también la guerra de Ucrania, el problema en Israel el año pasado, y creo que ese tipo de cosas se está internalizando, está empezando a bajar la inflación y vemos un incremento de demanda, seguramente un dólar también más bajo, que hace que comprar soja sea más barato para muchos países, incluidos el caso de China. Y esto va a generar una dinámica de demanda importante. También está la situación de la oferta. En este momento estamos con esta zafra en el hemisferio sur, donde obviamente Brasil juega un rol extremadamente importante, a pesar de que ha tenido una campaña bastante complicada. Hoy se está hablando en el orden más o menos de los 145 millones de toneladas, sigue siendo un productor extremadamente grande comparado con el resto. Ha superado ya a Estados Unidos también. Y hoy está siendo el principal proveedor de soja de la región. Y por otro lado, Argentina, que había tenido un mal 2023 y que hoy está con una situación bastante positiva, con alrededor de un tercio de su campaña en general en buen estado. Por tanto, lo que vemos es una situación con aspectos bajistas y alcistas, un precio que ha venido reduciéndose. Todavía un temor en el mercado por el hecho de que, y eso se refleja fundamentalmente en los premios de soja, estamos viendo premios elevados, al productor le está llegando casi un valor alrededor de $100 por debajo de los precios del mercado internacional, cosa que es realmente llamativa en este momento donde ya nos estamos acercando al fin de la campaña. Seguramente lo que vamos a ver estamos viendo productores brasileños que están largando soja, muy poca soja en general, esperando una recuperación del precio. Y vamos a ver seguramente que en los próximos meses va a empezar a salir un volumen no tan concentrado en la campaña, sino más concentrado, más distribuido a lo largo del año. Posiblemente, si se puede aguantar, sería una buena idea para poder superar estos precios que hoy están llegando al productor en el orden más o menos de entre 330 y 350 dólares por tonelada en finca, ¿verdad? Entonces, en el caso del maíz tenemos una situación donde también hay volúmenes importantes a nivel de producción. Estados Unidos está seguramente con una perspectiva, el gran productor de maíz está con una perspectiva no tan positiva en el tema climático, lo cual haría que seguramente haya una expectativa de incrementos de precios superior, ¿verdad? ¿Sería en este caso para nuestro país también sería ventajoso o cuáles serían las desventajas que en este caso Estados Unidos no esté pasando por un buen momento? Y bueno, eso está hablando seguramente de precios de maíz un poco más elevados.
Eso estamos empezando a sentir en Paraguay con un precio de safriña bastante razonable, ¿verdad? Comparado con los demás premios, con los demás precios, a pesar de que terminamos seguramente una campaña relativamente corta de safriña. Ya pasamos seguramente la fecha recomendada a tope de siembra. Hay una situación que es muy importante. Estamos terminando la etapa del Niño y posiblemente tengamos precipitaciones relativamente limitadas de aquí en adelante. Nos acercamos a un riesgo climático vinculado fundamentalmente a la humedad y por otro lado a otro riesgo climático que es la posibilidad de heladas tempraneras que puede ocurrir, o por lo menos esto están hablando bastante los climatólogos al respecto de esto. Entonces, a pesar de esos riesgos, vemos que esta situación, sobre todo de una complicación en la safriña, en la zona de Mato Grosso, que ha sido importante, vemos precios bastante razonables para la producción en general, ¿verdad? El mercado de fertilizantes ha sido un mercado bastante afectado ya sea por la situación de distintas partes del mundo, la ex Unión Soviética, que maneja mucho cloruro de potasio, las zonas africanas que manejan, sobre todo el norte de África, la zona de Marruecos en general, que maneja mucho mineral de fósforo. Y vemos también un crecimiento bastante importante de todo lo que es la producción china en términos de fertilizantes. A pesar de que se ha venido ajustando el precio del fertilizante, eso no se ha trasladado en su totalidad al productor, con lo cual el productor se encuentra con volúmenes relativamente, con costos relativamente elevados todavía. Estamos en un nivel medio, se podría decir. Sí, pero estamos todavía con costos relativamente elevados en términos de insumos que no se han trasladado del todo, las bajas internacionales no se han trasladado del todo ¿Se podría dar a la producción. Un monto estimativo de eso, una aproximación? ¿De cuánto? De costos. Y hoy estamos en el orden de los $750 la hectárea de costos más o menos para soja, ¿verdad? El maíz está más caro, ¿verdad? Sobre todo el costo de semillas es un costo importante, ¿verdad? Y en cuanto a lo que sería fertilizantes también. Fertilizantes habían subido bastante de precio, pero han bajado. En la actualidad los costos de fertilizantes se han ido adaptando, digamos, bastante mejor que otros insumos en general a la baja de precios que se ha dado a partir de estas situaciones que te contaba antes. Señor Ferreira, bueno, si puede dar en este caso lo que va a ser una expectativa, que de repente puede usted decirnos cómo está viendo el comportamiento ahora en esta última campaña y de lo que podría hacer para el resto de este 2024. Mira, nosotros tuvimos una campaña muy marcada en la región oriental, con serios problemas en los departamentos más al oeste de la región oriental y con una producción bastante positiva en los departamentos que están más al este. Tenemos problemas en San Pedro, en Concepción, en Misiones, este de Canindeyú, este de Caguazú. Sin embargo, una situación bastante más positiva en lo que es el este de Canindeyú, Alto Paraná, Itapúa, el este también de Caguazú, ¿verdad? Con producciones bastante razonables, pero casi se podría decir con un quiebre de zafra en estas zonas de San Pedro, oeste de Caguazú, etc. Entonces, tenemos una situación mixta, creo que vamos a andar en el orden más o menos
de las 9,5 millones de toneladas en soja. Nosotros vemos también que en algunos lugares ha habido el impacto que se ha sentido en la siembra tempranera de soja, se ha trasladado también a la safriña de maíz. Y esa safriña de maíz, digamos, es posiblemente menor en términos de superficie de lo que estábamos esperando y mucho más colocada en el norte de la región oriental. O sea, si usamos como referencia la ruta 2 y 7, sí, seguramente al norte de esa ruta es mucho más, hay mucho más maíz que al sur, ¿verdad? Sería en este caso por las condiciones climáticas que, como sabemos, un son más adversas ahí. Son menos adversas en esa zona y permiten realmente una producción mejor en todos esos lugares, ¿verdad? Entonces, creemos que va a haber una producción interesante. Creo que el precio está bastante razonable en términos generales. En maíz esperemos que estos riesgos que te señalaba, ¿verdad? El riesgo de falta de humedad porque se acaba el Niño muy rápido. Estamos hablando de muy pocas lluvias a partir del mes de abril. Estamos en un momento más o menos de 10, en promedio 60, 70 días del cultivo. Esperemos que ya está preparado, digamos, para aguantar esos eventos y esperemos que las heladas tempraneras no sean mayores, ¿verdad? El otro tema es la safriña de soja. La safriña de soja en general está poco recomendada hoy por los técnicos porque hay mucha roya, ¿verdad? Sí. Y esa roya seguramente con estos tiempos más frescos... también implica la utilización de más defensivos agrícolas. Claro, pero tenemos un precio relativamente bajo de soja. Posiblemente tengamos un margen más atractivo en maíz de lo que es el margen en soja. Pero acá también ya la suerte está echada, ¿verdad? O sea, la gente ya plantó lo que iba a plantar. Había muchas recomendaciones de no hacer soja sobre soja este año por los problemas justamente de roya y de cortar estas plagas que teníamos. Así que por ahí más o menos andamos en este tema de mercado. Comprendo, señor Ferreira. Sí, puede, en este caso, si usted quiere dejar un comentario al productor, alguna recomendación. Bueno, creo que seguramente una actitud interesante para aquel que no entregó todo lo que produjo sería tratar de mantener tener un stock, de tratar de estoquearse. Hoy hay posibilidades de hacerlo a través de silos bolsa. Posiblemente hay que ver cuál es el costo de guardar eso en un silo no propio, ¿verdad? Que podría ser elevado, pero creo que hay que ir revisando. Es un momento donde se juega muy justo el precio, ¿verdad? Y creo que en la medida en que se pueda ir viendo repuntes de esto, tendrá muchísimo impacto lo que ocurra en Estados Unidos, posiblemente en dos sentidos, no solamente en uno, ¿verdad? Por un lado el tema climático y por otro lado el tema electoral. Sí. Donald Trump, que posiblemente gane las elecciones, está hablando de tarifas de 60% para los productos chinos que van a tener seguramente una retaliación por parte de China. Y eso va a afectar muchísimo la producción americana, que va a salir a competir en otros mercados. Esto es algo peligroso para nosotros, ¿verdad? Porque nosotros no tenemos el mercado chino, ¿verdad? Y posiblemente ocurra lo que ocurrió en aquel momento, ¿verdad? En el momento que Donald Trump era presidente, donde mucho se regionalizó el mercado de soja, ¿verdad? Entonces, hay temas ahí dando vuelta que son incertidumbres que son un poco distintas tal vez en este mercado de lo que eran en otros mercados. Comprendo. Bueno, señor Ferreira, muchísimas gracias por este espacio y bueno, con las cámaras del Grupo TV Rural vamos a seguir recorriendo y bueno, ojalá podamos encontrarnos en otra ocasión. No, por supuesto, a las órdenes cuando quieran.
Teniendo en cuenta que muchas veces la dieta no da justamente el impacto que muchas veces esperamos en el animal, tiene que ver mucho con el manejo correcto del comedero. Para hablar más sobre este tema estoy en compañía del ingeniero Pedro Sueldo, que va a estar comentándonos acerca de los factores que influyen en esto que hace al manejo correcto del comedero. Exactamente, hay factores no dietarios que influyen en la respuesta del animal. Nosotros por ahí como nutricionistas estamos muy enfocados en la formulación de la dieta y es cierto que es importante la formulación de la dieta, es decir, cuánta proteína, cuánta energía, cuánto grano, qué tamaño de fibra, etcétera, son importantes para el resultado productivo, pero muchas veces eso está bien y no encontramos después en la práctica los resultados deseados. Y es porque en el medio hay muchos detalles que a veces pasamos por alto y son igual o más importante que la formulación de la dieta. Así que ahí entran todos los factores no dietarios que hacen que el sistema sea eficiente o no sea eficiente. Que una es el manejo del comedero, ¿sí? Y en el manejo del comedero hay muchas aristas, hay muchos puntos a tener en cuenta. ¿Sí? El manejo del comedero quizás es el título que uno le pone y engloba muchos tópicos, ¿no? ¿Cuáles serían los factores entonces? A ver, dentro del manejo del comedero en particular, si bien hay más factores que la recepción del animal, los acostumbramientos y manejo de comedero, esos 3 puntos, digamos, son los 3 puntos a tener en cuenta. El manejo del comedero tenemos que tener en cuenta consistencia a la hora de dar de comer, es decir, cuando digo consistencia es, si nosotros ya determinamos cuál es el consumo de esos animales, acompañar ese consumo, ¿sí? A medida que va creciendo de una manera correcta. No ir variando, vamos a dar un ejemplo grosero, si los animales están consumiendo 10 kilos, al día siguiente no le puedo dar 9 y al otro día le doy 11. ¿Sí? Esos vaivenes en los consumos nos van a generar unos problemas a nivel ruminal muy importantes, que van a generar una pérdida de la eficiencia de conversión de ese alimento. Pérdida de eficiencia de conversión es, necesito más kilos para producir más kilos de comida para producir 1 kilo de carne, y eso me hace que el costo de producción sea más alto. Entonces dije consistencia, uno de los puntos. Frecuencia de reparto, es decir, ¿cuántas veces doy de comer? 1, 2, 3 veces de comer. ¿Eso tiene un impacto? Bueno, sí tiene un impacto, especialmente en los filos, mientras la dieta cada vez es más concentrada, es decir, cada vez es más peligrosa en términos ruminales, la frecuencia de dar de comer es muy importante. ¿Por qué? Porque el animal va a comer el alimento, va a producir ácidos. ¿Sí? Esos ácidos son importantes porque el ácido él va a utilizar el animal para producir carne. ¿Sí? El problema es que si produzco muchos ácidos, va a bajar el pH y voy a tener problemas de acidosis y todo lo que ya sabemos. Entonces, cuando la dieta es muy concentrada, la frecuencia de reparto es importante porque yo voy a, en cuotas a lo largo del día, producir esos ácidos. Si no los produzco todo de una, sino que le doy un poco a la mañana, le doy un poco a la tardecita, le doy un poco más llegando a la noche. Entonces, de esa manera yo hago un reparto más atenuado de la comida y de la producción de ácidos. Entonces dije consistencia, dije frecuencia de reparto, ¿sí? Y el otro es hacer un buen espacio de comedero, ¿sí? Para los animales. Pues si yo no le doy un buen espacio, va a haber competencia dentro del lote. ¿Sí? Si hay competencia dentro del lote, los dominantes van a comer más. En ese sobreconsumo va a haber acidosis, ¿sí? Va a haber pérdida de eficiencia. Y los dominados, en contrapartida, van a tener hambre. Cuando se encuentran con la comida que queda, va a haber una tasa de consumo alta y también entran en acidosis. Entonces, fíjate que te nombré 3 puntos que no son la dieta. ¿Sí? La dieta está bien, pero son factores no dietarios que hacen que la dieta funcione o no funcione. ¿Sí? Con respecto a la frecuencia, el clima influye mucho, por ejemplo, en invierno o en verano. ¿Tienen la misma frecuencia o se cambia un poco? Bueno, el clima es otro factor no dietario que tenemos que tener en cuenta porque influye en los patrones de consumo. El animal, es cierto que con altas temperaturas y humedad va a comer un poco menos, pero también el patrón de consumo cambia. ¿Sí? El animal va a comer cuando tiene un confort térmico y eso sucede en pocas horas del día, en los días de mucho calor. En esas pocas horas del día va a intentar comer todo lo que estaba comiendo en más horas del día antes. ¿Sí? Y eso aumenta la tasa de consumo y aumenta la producción de ácidos y disminuye los pH. Entonces, ¿qué hacemos cuando hace mucho calor y hay mucha humedad? Tenemos que cambiar los horarios de comida primero, ir bien temprano a la mañana con un poco de comida, no importa si es muy poco, algo de comida bien temprano hay que darle. ¿Sí? Si hacemos dos frecuencias de reparto, un 30-40% a la mañana,
¿sí? O un 30% a la mañana bien temprano, el animal que coma algo, que transcurra toda la etapa de calor con algo en el rumen y que se encuentre a la tardecita ya con un confort térmico que lo permita comer, con algo de comida en el rumen. Con respecto también a los factores que estresan al animal, ¿esto también influye en lo que sería el engorde en sí? Sí, absolutamente. El tema de la recepción, especialmente en los primeros días del feedlot, los animales tenemos que pensar que en muchos casos van a venir de un sistema pastoril en donde el contacto con el humano es mucho más bajo que en el feedlot, ¿sí? Y en otras situaciones, incluso post el desmamante, digamos, se lo desteta a la madre y se lo mete en el confinamiento. En esa situación el animal se tiene que acostumbrar al ambiente. O sea, no tenemos que perder de vista algo que parece una tontería y no lo es, porque el animal cuando está estresado come menos, ¿sí? Y la recuperación del peso en esos momentos de estrés es muy lenta. El animal cuando entra en el feedlot va a perder peso porque está en situación estresante, come menos y el estrés le genera que los requerimientos energéticos sean mucho mayor y va a perder peso. Si el animal está acostumbrado a los factores estresantes, si ya conoce el comedero, si ya conoce el contacto con el humano, la recuperación del peso va a ser mucho más rápida. Aquellos animales que no conocen el factor humano, que no conocen que en el comedero hay comida, algo tan básico como eso, va a tardar mucho más tiempo y va a perder más peso al inicio que aquellos que sí lo conocen. Recomendaciones finales entonces a tener en cuenta con relación a que no solamente la dieta es lo que influye al momento del desarrollo o del engorde del animal. Sí, el mensaje que me gustaría dejar es la formulación de la dieta, teniendo los ingredientes bien caracterizados, quizá es, no sé si lo más sencillo, es complicado hacerlo, pero es el primer paso, ¿sí? El primer paso es la formulación de la dieta. Después hay un montón de otras cuestiones que tienen que tener la misma atención que la formulación de la dieta, ¿sí? Que como dijimos recién, desde la recepción del animal, hacer unos buenos acostumbramientos para llegar a una dieta final con mucho concentrado y después el manejo del comedero, ¿sí? Con buenas lecturas de comedero, con buena frecuencia de alimentación, con consistencia a la hora de otorgar comida y con espacios de comedero correctos, ¿sí? Todos esos factores son igual de importantes que la formulación de la dieta. Muchísimas gracias, ingeniero, por su tiempo. Gracias por compartir con nosotros todo esto y esperamos tenerlo en una próxima edición. No, el gusto es mío. Muchas gracias a ustedes. Así llegamos al final de nuestro programa. Agradecemos su atención y preferencia y lo invitamos a seguir con la programación del canal. De nuestra parte es todo. Tengan ustedes un buen resto de jornada. Paraguay Rural, voz y sentimiento del hombre de campo.